Retomar, después del receso de Semana Santa, el libro de Nehemías. Nos toca esta noche el capítulo 11 de Nehemías. Ahora, para entender lo que habla, que son muy poquitos versículos los que vamos a meditar en esta noche, hay que mencionar de qué veníamos hablando. Una por el receso y otra porque es necesario tenerlo presente para lo que vamos a meditar esta noche. Y allí en el capítulo 9, que nos hablaba Andrés hace un par de semanas, no sé si se acuerdan, que estaba enfermo y lo hizo por Zoom, nos decía cómo Nehemías en el capítulo 9 hacía un repaso de la historia de Israel y la descripción que hacía de su relación con Dios. Y cómo a lo largo de los años se repetía una historia que cuando Israel empezaba a hacer lo que le parecía, no hacía caso a Dios y se alejaba, les iba mal. Y cómo cuando ellos veían las consecuencias de su lejanía de Dios y se volvían a Dios, Dios, por sus muchas misericordias, y lo repetía Andrés en la lectura una y otra vez, como por sus muchas misericordias, Dios los volvía a recibir. Y allí no lo busquen porque es mencionar un par de versículos solamente. Nehemías escribe: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Y se buscaron un caudillo. Dice: pero tú que eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Un poquito más adelante: y tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Y así muchas veces, más adelante también, por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Pero a lo largo de esta historia yo no podía dejar de pensar, cuando escuchaba lo que meditábamos en esa noche, acerca de dos cosas. Una, en un versículo más adelante dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Decía Nehemías representando a Israel. Y hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. Este Dios que estamos leyendo, que estamos meditando en Nehemías, es el mismo Dios que tenemos hoy. Y Dios no cambia. Dios es el mismo, aunque de nosotros se espera más. Vemos muchas oraciones en la palabra de Dios, en la antigüedad, donde algunos siervos de Dios, hombres de Dios, oran pidiendo justicia y pidiendo que Dios consuma a sus enemigos. En el Nuevo Testamento no se ve, porque el Señor dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. De nosotros se espera más. Nosotros somos aquellos a los cuales Dios perdonó los 10.000 talentos. Por eso tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahora, Dios sigue siendo el mismo. Y si bien es un Dios clemente y misericordioso, cuando dentro de su soberanía Él ejecuta juicio, de repente viene un tsunami donde mueren 300.000 personas en una zona donde la situación sobre turismo sexual con chicos era terrible, y hace poco hubo un terremoto enorme en un país que todas las noticias todo el día estaban, y un país donde el cristianismo no tuvo problema en 2000 años y hace un par de años se lo empezó a perseguir, y de repente ocurre esto, porque Dios es el mismo hoy. Pero de nosotros se espera más. Y terminaba ese capítulo diciendo: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. La escribimos, firmada por nuestros príncipes, y por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes. Y allí toman ellos un compromiso. Y el capítulo siguiente, capítulo 10, que nos compartía Juani, nos dice: ¿quiénes son los que firmaron? Cada uno de los nombres, que Juani dijo: no lo voy a leer porque son muchos. Cada uno de los nombres. Y además dice cómo ellos identificaron cuál era el compromiso que iban a tomar. ¿En qué cosas se estaban comprometiendo? Capítulo 10 nos dice quiénes lo hicieron y qué es lo que iban a hacer. ¿Por qué? Si todos sabían quiénes eran los príncipes del pueblo, y todos sabían lo que decía la ley de Dios, lo que relata en el capítulo 10 son cosas que mandaba la ley de Dios. Sin embargo, Nehemías se toma el trabajo de decir quiénes son cada uno de los que firmaron y a qué cosa se comprometían. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es muy importante puntualizar. Un problema muy serio que hay en los púlpitos y que, por supuesto, se traslada esto a las iglesias, es la generalización. Generalizar, hablar de cosas que no son muy puntuales. Y ocurre que generalmente cuando nosotros hablamos de que todo, no sabemos bien a qué se refiere. Uno de los hermanos con quien yo charlaba antes de un bautismo, le preguntaba: bueno, decime qué es Dios para vos. Todo, me decía. Decime algo puntual, porque todo no termina siendo nada. Que te guía, te ayuda. Y eso normalmente
A muchos les gusta generalizar y decir una parte. Bueno, Dios es muy bueno, es grande, es misericordioso, por sus muchas... Sí, pero nos vamos a comprometer a que esto y esto lo tenemos que hacer, porque si nosotros no identificamos qué es lo que nos comprometemos a hacer, y no decimos, mira, yo me comprometo, porque la iglesia va a hacer tal cosa, sí, pero no importa. ¿Qué van a hacer los demás? Problema de cada uno. Yo me comprometo a hacer tal cosa, porque si no, termina siendo un conjunto de ideas y de buenas intenciones que no tiene mucho que ver con lo que la palabra de Dios dice del mismo Dios. No es un conjunto de ideas y buenas intenciones Dios. Perdón, Dios es un Dios personal. Y si nosotros queremos hacer algo que agrade a Dios, tenemos que tratar de buscar qué es lo que le agrada a Dios. Está escrito. Tenemos que conocer a quién queremos agradar. Lo refiero muchas veces, discúlpeme si ya lo escucharon, pero me parece muy gráfico. Omar nos contaba cuando, después de su primer viaje, trae alfajores y Josefa le dice, gracias nene, la próxima trae salame. Hay que conocer al público. Él lo hizo con la mejor intención, pero tenía que haber preguntado a Josefa qué es lo que le gustaba. Bueno, escrito está. Acá tenemos en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de nosotros. Por eso es importante lo que hizo Nehemías, de decir, sí, todos sabemos de qué se trata. Levante la mano quien se compromete a no tomar mujeres extranjeras, a no negociar día de reposo, a proveer para el sostén de la casa de Dios. Cosas que estaban escritas. ¿Quién? Levante la mano y lo anotamos. Y vamos a firmar. Porque no tiene que ver con nuestra idea, sino tiene que ver con lo que Dios espera. Allí en el libro anterior, en el capítulo 10 de Esdras, en un momento Esdras dice, bueno, llama al pueblo, lo tiene todo junto y dice, bueno, dad gloria a Dios. Si usted me pregunta a mí, yo me imagino que la mayoría de ellos van a empezar lo mismo, listo, vamos a cantar. Y Esdras dice, dad gloria a Dios. Y cada uno deje la mujer extranjera que tomó. No tenía mucho que ver seguramente con lo que ellos tenían en la cabeza cuando Esdras dijo, dad gloria a Dios. No estaba hablando de una reunión de alabanza. Estaba hablando de una decisión muy difícil porque ellos, algunos hasta tenían hijos. Y Dios estaba esperando que ellos cumplieran eso que Dios les había pedido y tuvieron que despedir a las mujeres. Y dice, qué forma extraña de dar gloria a Dios. No, qué forma práctica de dar gloria a Dios. Y otra cosa, después de identificar el problema, tuvieron que tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Para consolidar esta decisión. Porque hermanos, con la emoción no alcanza. A veces nos emocionamos ante la palabra de Dios en un mensaje. Pero si nosotros no tomamos las medidas necesarias para cambiar lo que Dios está pidiendo que cambiemos, esto si está basado en la emoción no dura. De hecho, el pueblo de Dios, después de este hecho tan doloroso que está en el final del libro de Esdras, leímos en el capítulo 10, la semana pasada, que Dios tuvo que volver a hacer lo mismo, porque ellos 12 años después de haber echado a las mujeres extranjeras, algunas con sus hijos, habían vuelto a hacer lo mismo. Pero escúchame, no te cansó una, lo vas a hacer de vuelta, ¿no sabes que duele? Dice, bueno, ya habrán aprendido. No, vamos a ver un poquito más adelante cuando toque el capítulo 13, que 30 años después lo volvieron a hacer. Porque evidentemente cuesta muchísimo tomar medidas. Y es difícil sostener las decisiones con emociones. Tenemos que tomar medidas. Y tomamos una decisión, tenemos que, acerca de eso, ni cerca. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestido se arda? Dice la palabra de Dios. Ponemos fuego acá, se va a prender fuego la ropa. Tomamos un compromiso con Dios, bueno, ni cerca. Las medidas necesarias porque si no es difícil sostenerlo. Y esto es así para lo bueno y es así para lo malo. Allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, en los mensajes a Pérgamo y a Tiatira, dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Unas pocas cosas. Que bueno, primero que no son muchas, pero esto no justifica decir, bueno, es poquito, se lo dejamos pasar. Ni tampoco, bueno, soy un desastre. No, la verdad que yo soy un perro muerto conmigo, no soy ejemplo de nadie. No, hay que identificar cuál es el problema, corregirlo y tomar medidas para sostener esto. Por eso es tan importante lo que leímos, no el viernes pasado, sino el anterior, donde decía, yo me comprometo a esto. Y es lo que hizo el pueblo de Dios. Y para algunos quizá las decisiones que tomaron y los compromisos que tomaron no sea algo tan grande, una medida espectacular, o como leímos al principio del libro, algunos construyeron 5 cuadras de muro, una obra enorme. Quizá no fue una medida tan grande, algo tan notable. Pero hermanos, es importante saber qué es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar cada decisión que tomamos
si la decisión que estamos tomando nos acerca un paso a lo que queremos o nos aleja un paso. Y quizás no sea mucho lo que podemos hacer hoy, pero es importante saber si el paso que vamos a dar, así sea pequeñito, nos acerca al objetivo que nosotros queremos, nos acerca a lo que queremos hacer, o si nos aleja, aunque no parezca mucho. A veces queremos no alejarnos de Dios, y a veces requiere acciones importantes y compromisos grandes, y a veces requiere, quizá hoy, hermano, usted estaba cansado, no se sentía bien, y la decisión que tuvo que tomar es la de levantarse, vencer esa situación, o el desánimo, y venir a la reunión. Y quizá no parece mucho, es un pasito, pero es un pasito en dirección a lo que queremos, que es no alejarnos de Dios. Y quizá queremos servir a Dios, gracias a Dios. Pero Hudson Taylor no empezó sirviendo en China. Seguramente habrá juntado un papel en su iglesia, seguramente habrá asistido en lo que fuera necesario. Cosas que parecían pasos chiquitos, pero que iban en rumbo a lo que él tenía en el corazón. Y con nosotros pasa lo mismo. Entendemos que quizás servir es un ministerio. Sí, claro que sí, lo puede incluir. Pero es mucho más amplio que eso y empieza mucho antes, en pequeños pasitos que nosotros tomamos y que tienen que ir en la dirección a la cual queremos ir, a cuál es el objetivo que nosotros tenemos. Ocurre lo mismo con la crianza de los hijos. Donde quizás es corregirlo cuando él está haciendo un capricho, gritando, golpeando, haciendo ruido, decir, quédate quieto. Parece nada, bueno. Pero si nosotros no lo corregimos, no estamos yendo a donde queremos. Por eso es importante identificar el problema y cada decisión que tomemos que sea en ese rumbo. Que quizá sea un pasito. No es bíblico, pero lo hizo un dicho que dice, un paso no es mucho, pero nos saca del lugar de donde estamos. Y el lugar donde ellos estaban no era bueno. Ellos venían de una situación de cautiverio, encontraron las paredes derribadas y todo lo que meditamos en este tiempo, que ellos estaban queriendo corregir, reconociendo que el lugar donde estaban no era bueno. Y aunque no sea mucho, un paso los sacaba de esa situación. Y hermanos, tenemos que saber que estas cosas requieren decisiones, requieren que actuemos. Y las decisiones que nosotros tomemos son las que construyen la vida. Nuestra vida está construida de pequeñas y grandes, ¿no? También, pero sobre todo basada en pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Cada decisión es un ladrillito que ponemos. Y quizá no sea mucho, pero yo quisiera que me toca a mí poner hoy, ponerlo derechito, con diligencia, prolijito, porque arriba van a haber otros. Y eso va a ir construyendo la vida. Y las decisiones construyen la vida, no los buenos deseos. Bueno, los buenos deseos tienen que estar desde ya, todo parte de un buen deseo, pero no alcanza con eso solo. Y ahí llegamos al capítulo 11, que meditamos en esta noche, donde ellos identifican otro problema que habían encontrado y deciden dos cosas. ¿Cómo lo van a solucionar? ¿Y quiénes son los que se iban a comprometer a solucionar este problema? Capítulo 11 de Nehemías dice así: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y otras 9 partes en otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, y así sigue el relato, desde el versículo 5 hasta el 24, no lo vamos a leer, también son muchísimos nombres, donde nos dice quiénes son los que se comprometían a esto que acabamos de leer, y de algunos dicen qué es lo que hacía. Y después, sobre el final del capítulo, del 25 al 36, nos dice lo mismo de otras ciudades. Pero bueno, leímos en estos versículos, los dos primeros. ¿Cuál era el problema? El problema era que Jerusalén, la ciudad santa, que Dios había elegido para que esté el templo, y su presencia visible, allí en la Shekinah, la presencia de Dios, había estado en ese lugar, donde Dios había determinado. Hoy, por el trabajo de estos judíos, se encontraba con el muro terminado, con los cerrojos puestos, las puertas reparadas, se encontraba con seguridad, ya tenían seguridad, pero que estaba deshabitada. La ciudad que Dios había elegido, la ciudad santa, estaba deshabitada y era necesario repoblarla.
Entonces ellos encuentran cuál es el problema. La ciudad santa está deshabitada. Qué imagen triste, ¿no? Yo cuando leía esto me acordaba de los primeros tiempos de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando no podíamos circular? Y algunos de nosotros teníamos algún permiso por alguna cuestión de trabajo, algo que podíamos recorrer. Y seguramente a usted, si podía circular un poquito, le pasaría lo mismo que a mí cuando pasaba por el centro deportivo. Y qué sensación fea verlo cerrado, el pasto cortito, la alarma puesta, todo perfecto, pero vacío. Y cómo añorábamos, ¿no? Seguramente le habrá pasado a usted como a mí. Los tiempos en los que nos podíamos reunir, que nuestros hijos jugaban ahí, y cómo disfrutábamos y teníamos las reuniones. Qué feo, qué sensación fea. Bueno, aquí estaba pasando algo similar, muchísimo más grave, porque ellos venían de un cautiverio. Y la ciudad de Dios, la ciudad santa, estaba con sus murallas, sus puertas cerradas, pero estaba vacío. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, hay gente que tiene que ir a vivir ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacerlo. Y que nos dijeron qué lástima, qué lindo que era cuando estaba lleno de gente. Dijeron, estaba así, hay un problema, ¿qué hacemos? Vamos a solucionarlo. Hermanos, y hay un gran problema que ocurre generalmente, que no tiene tanto que ver con identificar un problema, sino que tiene más que ver a veces con lo difícil que es solucionarlo. A veces no es tan difícil saber qué es lo que pasa. La ciudad está vacía. Si no, lo difícil es solucionarlo. ¿Por qué? Porque requiere decisiones, requiere esfuerzo y a veces requiere tomar decisiones que no son gratas. A veces estamos todos de acuerdo con lo que pasa. La pregunta es quién le pone el cascabel al gato. Bueno, está vacía, ¿quién va? Y a todo el mundo le caería antipático si empieza a decir vos, el que tuviese que elegir iba a ser una situación muy, muy compleja. ¿Por qué se daba esto? Bueno, porque seguramente la vida afuera de los muros era más fácil. Primeramente, seguramente era más fácil cosechar, sembrar, cosechar en lugares más espaciosos que dentro de la ciudad. También seguramente sería más fácil comerciar con los que pasaran por las rutas, que no tenían que esperar que pase el día de reposo, que a la noche se abra la puerta de la ciudad. Tendrían seguramente más libertad para sembrar, para comerciar. Por otro lado, estar adentro de la ciudad implicaba un riesgo. Sí, te agradezco mucho porque tengo... Por otro lado, estar adentro de la ciudad implicaba un riesgo. Leímos en todos estos capítulos cómo los enemigos del pueblo de Dios una y otra vez maquinaban a ver de qué forma ellos podían detener la obra, atacarlos, derribarlos, hacerlos desistir. Y estar ahí adentro era un problema, porque iban a ser el blanco de toda esta gente que estaba alrededor tratando de maquinar cómo les complicaba la vida. Por otro lado, si había un ataque, iban a tener que defenderse. Entonces, no solamente era una cuestión económica de bienestar, sino también de seguridad. Vivir ahí adentro era peligroso y no era negocio. Gracias, Juan. Vivir ahí adentro, decíamos, era peligroso y no era negocio. Nosotros estamos muy habituados al término burguesía. Cuando nos referimos a burguesía, todos entendemos a qué nos referimos. Es alguien de clase media que tiene un buen pasar y está acostumbrado a vivir cómodo. ¿Saben de dónde sale este término? Justamente de lugares como estos que rodeaban Jerusalén. El burgo es la tierra que está afuera, no de Jerusalén, sino de todas las grandes ciudades, afuera de las murallas de tierra, donde se sembraba, se cosechaba, se comerciaba, y sin ser gente de la nobleza, vivía en una situación muy cómoda, porque tenía mucho lugar donde comerciar, mucho lugar donde sembrar, la ciudad cerca para venderle, los comerciantes que pasaban. Y todos los que vivían en el burgo, en ese tramo que iba de la muralla a unos pocos kilómetros, eran la burguesía. Y hoy entendemos qué es la burguesía, ese que vive cómodo. Toda esta gente que estaba viviendo afuera, estaba viviendo cómoda. Por eso la ciudad santa estaba vacía. Ahora, estaba esta situación, y lo que había que buscar era el bien común. Antes que buscar sus propias ventajas o su propia comodidad. Acá el problema vuelve a ser el mismo. ¿Quién lo va a hacer? Estamos todos de acuerdo. Sí, bueno, ¿quién va? ¿Quién va a vivir adentro? Esta era una decisión
que ellos tenían que tomar. Y era una decisión espiritual. Ellos tenían que tomar una decisión espiritual que tenía que ver con el bien del pueblo, que tenía que ver con la ciudad santa. Y no lo podían tomar desde el razonamiento, porque si ellos lo tomaban del razonamiento, seguramente iban a priorizar el bienestar económico, iban a priorizar la comodidad. Poco tiempo antes, el profeta Ageo les había dicho, ustedes dicen, no es tiempo de hacer la casa de Dios. Y uno puede decir, qué gente sabia, ¿no? Qué prudente. Mirá vos, qué centrado, ¿no? No es un loco que va y se manda, dice, no, tranquilo, porque primero tenemos que acomodar otras cosas. Y el profeta de parte de Dios le tiene que decir, es para ustedes tener casas lujosísimas con techos en los cuales Jorge nos explicaba lo que significa artesonado. Muchísimo trabajo, muchísima plata, y la casa de Dios estaba vacía. Poco tiempo antes el profeta Ageo les había dicho esto. Y en medio de esta situación, viene Nehemías y a esta gente que decía, no es tiempo, tranquilo, no te apures. Dice, bueno, ¿quién va a vivir adentro? Hermanos, para tomar decisiones espirituales, no es que hay que estar loco, pero sí hay que ser temeroso de Dios. Para algunos iría contra el razonamiento, es que estas decisiones no se pueden tomar desde el razonamiento. Pero hay que saber que no es que uno tiene que estar loco para hacer estas cosas. Lo que sí es necesario es ser temeroso de Dios y tener fe. Tener confianza, confiar. Como meditábamos hace un par de viernes, el bien del pueblo de Dios es el bien de mi casa. El bien del pueblo de Dios es el bien de mi casa. Por eso son decisiones que no se toman del razonamiento, lo que es lo que me queda mejor, qué me queda más cómodo, qué me conviene más. Aunque humanamente a veces la cuenta en principio no dé. Tenemos que saber que si Dios guía, la cuenta va a dar. Yo pensaba cuando leía esto acerca de tantos mártires, ¿no?, que padecieron y aún el día de hoy siguen sufriendo la muerte a causa del Evangelio. Y yo a lo largo de tantos años me imagino la gente que pasaría y viendo a algún mártir y diría, pobre muchacho, ¿vos te parece en la flor de la juventud, tan joven? ¿Cómo no disfrutó de la vida? ¿Cómo termina así, pudiendo tener familia, pudiendo disfrutar? Sin embargo, esta gente que a lo largo de tantos años pasaba, miraba y pensaba eso, pasado el tiempo, también se murió. Y hoy qué diferente es la situación de uno y otro. Donde algunos están esperando aquel día donde van a recibir la corona incorruptible. Y otros están esperando, Dios sabe para qué, porque la cuenta la hicieron desde otro lado. Y al final la vida se terminó gastando igual. Hoy también está muerto, al igual que los mártires. Pero en una situación tan distinta a los que lo hicieron por amor del nombre de Dios y de Cristo y de la obra y de tantas cosas que en su momento entendieron que Dios les guiaba. Ahora, ¿cuál era el problema? La ciudad santa estaba deshabitada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a vivir. ¿Quiénes son los que van a vivir? Bueno, leímos en estos dos versículos que fueron a poblar la ciudad 3 grupos. Dice el versículo 1 que fueron los responsables, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Otro grupo fue a sorteo, dice, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y otras 9 partes en otras ciudades. O sea, otro grupo fue alguien que sortearon. El 10% de la población tuvo que ir a vivir adentro. Y después hay un tercer grupo, que está en el verso 2, que dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Quién fue el tercer grupo? Fue un grupo que fue voluntariamente, que no eran de los jefes, no eran de los responsables, que no habían salido sorteados, sin embargo, de voluntad propia quisieron ir a ese lugar. Ahora, tenemos que saber que los 3 grupos que fueron son muy importantes. Los 3 grupos son muy importantes. Uno, los responsables. Qué bendición que el pueblo de Dios tenga responsables con esta visión. Entonces, bueno, no es conveniente, no es cómodo, no me queda de paso, pero hay que ir a poblar la ciudad santa. ¿Quién va? Los responsables van. Hay un autor español que dice, hablando del ministerio, lo que nos espera en el ministerio
es una cruz, no un trono. Y el problema es que muchos se acercan al ministerio esperando un trono, un lugar de autoridad, de mando, un lugar notable. Y lo que hay es un lugar de servicio, es una cruz. Y qué bendición es cuando los líderes del pueblo de Dios entienden esto. La tarea es difícil. ¿Quién van? Primero los responsables. Primero los responsables. Se espera eso, tienen que hacer eso. Yo tengo aparte algunos versículos en mi escritorio anotadas, algunas frases que no son versículos, pero que me hace bien recordarlas muchas veces. Y las tengo escritas porque a veces las necesito. Y no son de la palabra de Dios, pero expresan verdades que son de Dios. Una de ellas dice, a veces hago lo que quiero. El resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. A veces hago lo que quiero cuando coincide con la voluntad de Dios. El resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Porque se espera de los responsables de la casa de Dios que si hay una situación como esta, los primeros sean ellos. Y la mayoría del tiempo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Porque lo que se espera es una cruz, no un trono. Y qué bendición cuando el pueblo de Dios tiene estos líderes. Como estos judíos que dijeron, es complicado, es peligroso, nos va a costar plata. Pero bueno, somos los responsables. El primero que vamos somos nosotros. Segundo grupo, los sorteados. Ellos no eligieron ir a ese lugar, pero salieron sorteados y fueron. Y qué importante que es este grupo. Porque evidentemente, los que fueron, sin elegirlo, por haber sido sorteados, lo que demostraron es que eran maduros. Gran parte de la madurez consiste en entender que hay que asumir responsabilidades. Esto es así en lo humano y es así en lo espiritual. Tenemos un problema muy grande en nuestra sociedad, que la gente no quiere tomar responsabilidades. Los hombres y las mujeres, adultos, son inmaduros. Y de repente tienen chicos y se cansan porque gritan, porque tienen mocos, porque tienen problemas, y se cansan y se van. Y los trabajos son un problema. Allí Andrés nos cuenta siempre, él es jefe en su trabajo. Y cuenta que a veces le da más trabajo que su propia tarea el lidiar con la gente con la que tiene que trabajar. Me siento a veces una maestra jardinera en un jardín de infantes, dice Andrés. Porque hoy lo que prima es eso. Y gran parte de la madurez consiste en entender que hay que tomar responsabilidades. Esto es así en lo natural. Y esto es así en lo espiritual también. Y esta gente no eligió ir, pero salió sorteado y fueron. Y fueron. ¿Por qué? Porque eran maduros. Entendieron que gran parte es cumplir con la responsabilidad. Y el último, el tercer grupo, que leímos en el verso 2, es el que, sin ser responsables, sin haber sido sorteados, sin tener la obligación de ir, sin embargo fueron igual. No tenían por qué ir, no tenían responsabilidad, no habían sido sorteados. Sin embargo, ellos de voluntad propia dijeron, yo voy igual. ¿Y qué dice el verso 2? Bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y no lo dice la palabra de Dios, pero estoy seguro que Dios también. Bendijo todo el pueblo, a los que no tenían obligación, a los que no tenían responsabilidad. Pero voluntariamente dijeron yo voy. Y el pueblo los bendijo. Y estoy seguro que Dios también, especialmente. Estos son los que entendieron todo. Los que entendieron lo que muchos años después Pablo escribió en 1 Corintios 4:1 cuando dice, ténganlo a los hombres por servidores. Y tantas veces referimos que la palabra original habla del esclavo de más baja condición. Un gigante como Pablo dice, los hombres tienen que entender que nosotros somos los esclavos de más baja condición. Y así no tengamos responsabilidad, así no tengamos obligación, somos siervos. Y ellos fueron voluntariamente a aquel lugar. Estos que fueron voluntariamente son los que vienen siempre. Son los que están siempre. Aunque no sean responsables, aunque no tengan la obligación. Hace un tiempo, un hermano pasaba la presencia de Dios. Y a mí me quedó una frase que dijo otro hermano acerca de este hermano que había partido. Dijo, si en alguna reunión o algún compromiso había 3 o 4, uno era él. ¡Qué bendición! Estos son los que están siempre. Son los que están dispuestos y están disponibles. Porque a veces estamos dispuestos, pero a veces no estamos disponibles.
mañana tal compromiso, tenemos tal ministerio, tal tarea. A mí me encantaría, de mil amores, pero tengo un asado. Bueno, puede pasar. A veces ocurre cuando no tenemos asado, tenemos un partido de fútbol, y cuando no tenemos que limpiar la casa, y cuando no tenemos que lavar el auto, y cuando no tenemos una obligación, y la verdad es que estamos dispuestos, pero no tanto disponibles. Estos son los que estaban siempre. Estos son los que estaban dispuestos y disponibles. Estos son los que están dispuestos a colaborar sin que se lo pidan. Porque tienen el corazón de siervo. Son los que están atentos, como dice el Salmo, atentos a la mano de su Señor. Viendo a ver en qué se pueden ocupar. Se autogeneran la responsabilidad. Viendo qué necesidad hay. Estos que fueron sin ser responsables, sin tener obligación, son los con los que se puede contar. Este tercer grupo, los tres son muy importantes. Los responsables, con este carácter, son importantes. Los maduros que tomaron el compromiso y asumieron su responsabilidad son importantes. Pero qué bendición este grupo que son con los que se pueden contar sin tener responsabilidad, sin tener obligación. Pero que lo hacen por amor, que lo hacen por gratitud a Dios y por amor y por gratitud al pueblo de Dios. Hermanos, para terminar, ojalá en medio nuestro haya muchos como estos. Gracias a Dios que los hay. Gracias a Dios que los hay. Hay hermanos que nosotros ni sabemos. Hoy me entraba acá en la puerta acerca de un hermano que a otro le cortaba las uñas de los pies. Ni nos enteramos. Gracias a Dios porque hay muchos de estos. ¿Cuál tiene que ser tu preocupación, mi hermano? ¿Y cuál tiene que ser la mía? Si yo soy uno de esos. Si soy uno de los que está siempre, si soy uno de los que estoy dispuesto y disponible, si estoy dispuesto a colaborar sin que me lo pidan, si estoy atento a las necesidades, si soy uno de los con los que se puede contar. Gracias a Dios por lo que hay. Pero mi preocupación, la tuya, tiene que ser si yo soy uno de ellos. Hermanos, para eso hace falta tener apego a las cosas santas más que a las cosas que lícitamente, ni hablamos de pecado acá, estamos hablando de las cosas que lícitamente tienen que ver con nuestro bienestar o con nuestra comodidad. Hay que tener más apego a las cosas santas que a estas cosas que, siendo lícitas, tienen más que ver con nuestra comodidad. Hermanos, para poder tener esta forma de ver, hay que poder darle valor a las cosas que Dios le da valor. No siempre ocurre así. A veces le damos valor a cosas que no es otra cosa que juntar arena del desierto. ¿Quiénes son estos? Son los que le dan valor a las cosas que Dios le da valor. Ahora, para esto hace falta el deseo y hace falta acción. Hace falta estar dispuesto y hace falta estar disponible. De esto habla este capítulo, de esto habla estos dos versículos. Y tanto tiempo después, un lugar tan lejano, tantos años después, hoy la necesidad sigue siendo la misma. Hombres y mujeres que quieran ser de estos. Que quizás no sea mucho lo que podamos hacer, pero que en la mano de Dios pueden hacer algo maravilloso. Si en la iglesia fuésemos muchos así, habría un avivamiento, como dice la Biblia, ¿no? Hace poco nos mencionaba Andrés en el mismo mensaje, perdón Andrés que te refiero tanto, pero son cosas que me acordaba mientras preparaba esto, acerca de un avivamiento de una universidad en Estados Unidos. Y juntaban y cantaban y cantaban, y no tiene tanto, quizás sea, ¿no? Lo vamos a ver con el tiempo si eso fue un avivamiento o no, viendo las consecuencias en la iglesia, en la ciudad. Pero no siempre tiene que ver con esto, a veces tiene que ver con estas cosas, pequeñas decisiones que en la mano de Dios pueden hacer la diferencia. Que Dios nos bendiga para poder ser esta clase de hombres, esta clase de mujeres, esta clase de iglesia.